Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias. Trabajando 24/7. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y dale like. Obviamente del día en la ciudad, del día y la semana, como mínimo, y que tiene que ver con lo que sucedió ayer, creo que 23 horas, 23:10 por ahí, y que terminó derivando en el incendio, que se incendiaron una parte del Hospital Sati. Bueno, lo único que se atiende es el sector de emergencia, o sea, la guardia. Y vamos a dialogar, que forma parte del gremio ASPUR. Creo que el cargo específico es secretaria gremial, pero además trabaja en el hospital Sati. Marisa Albano, buen día, te saluda Mario Abel, ¿cómo te va? Hola, buen día Mario, ¿cómo estás? Y acá estamos. Bueno, la verdad que hay así, ¿no? Como una consternación y medio también mezclado con perplejidad en la ciudad por lo que sucedió, ¿no? Ayer cuando terminaba el lunes. Bueno, hacenos como una breve crónica de qué fue lo que, ¿no? lo que pasó, más allá de las explicaciones oficiales que ya están, ¿no? Públicamente hechas. No, la verdad que fue una situación que nos impactó como trabajadores, a los que estaban obviamente prestando servicios en ese momento, pacientes, la parte que se quemó del hospital, el sótano abarca más o menos la mitad del hospital, una gran parte del hospital. El fuego fue intenso porque derivó a tomar la decisión de tener que sacar pacientes y llevarlos al privado y al hospital de Patagones. La situación fue difícil porque fue turno noche, no habían luces de emergencia de batería en ninguno de los servicios, los trabajadores alumbraban con las linternas de los celulares. Fue personal que estaba en su domicilio de Franco a ayudar a la contingencia del hospital para los traslados a las otras instituciones. Por suerte no fueron muchas, no habían pacientes muy graves en los que pudiera estar difícilmente comprometida la vida, por así decirlo. Sí salieron pacientes respirados y todo el personal de terapia intensiva hacia el sector privado con los pacientes. Fue una situación difícil, estuve presente ahí, estuve hasta las 3 de la mañana. Hubo obviamente todo el personal abocado, la dirección, todas las jefaturas, el personal del turno tranquilizando a la familia de los pacientes que se quedaron. Sí, la situación fue muy difícil, pero también hay que recalcar que nosotros denunciábamos falencias, que denunciábamos que en caso de siniestro hospitalario las mangueras del edificio no tienen agua porque la cisterna hace años que no funciona, y nosotros venimos reiteradas veces haciendo la denuncia, justamente porque había un problema con el tablero central de luz, que en ese momento cuando lo iban a comprar o que se había hecho la licitación en la época de la ministra Senesi y la dirección de Pacayú, el tablero valía en ese momento 10 millones y después que la plata no estaba, después que los meses habían pasado y tenían que volver a pedir presupuesto. Bueno, eso se dilató, no se concretó y bueno, como haya sido la situación, haya sido el tablero por una falla eléctrica propia del deterioro o la demanda que ya no resistía al tablero, o haya sido intencional, como están diciendo en este momento oficialmente, que por ahí a mí me parece que lo más respetuoso hubiera sido esperar el peritaje de bomberos, ¿no? Y que sea oficialmente bomberos quien dé la información sobre lo que pasó. Pero bueno, entendiendo por ahí las situaciones internas que ocurrieron anoche, han dado pie a esta versión y fortalecerla, por así decirlo, ¿no? Porque perdóname que te interrumpa, la versión es supuestamente que alguien de salud mental empezó un incendio. Esa es la versión, de eso estamos hablando. Esa es la versión que circulaba en los pasillos, pero bueno, como te digo, primero tiene que haber un peritaje. No, está clarísimo, en eso que decís tenés razón, o sea, por tirar se puede tirar cualquier verdura. De igual manera, como hayan sido los hechos, debemos de dar gracias, que fue
una desgracia con suerte, porque si el incendio hubiera subido hacia arriba, quizás hoy no estaríamos de esta manera y que estaríamos lamentando vidas, porque el no tener agua dentro de las mangueras que son propias para apagar un incendio, donde no tenés alarmas, donde no tenés un plan de contingencia, donde tenés un montón de situaciones que nosotros veníamos pidiendo y denunciando, no están y no estaban, la verdad que podría haber sido peor. Ahora lo que hay que tratar es de tener un poquito de paciencia, de esperar que esto se restablezca y de exigir obviamente garantías de seguridad, porque está en riesgo la vida de cientos de trabajadores y de cientos de pacientes que se atienden, y una situación como esta no se puede volver a repetir de ninguna manera. Así que cueste la plata que cueste, la cisterna de agua tiene que estar, las medidas de seguridad, las cámaras de seguridad, porque si fue intencional, o sea, cualquiera entra al hospital y hace lo que quiere. Y si hablamos de seguridad, es lo que nos viene pasando en diferentes hospitales de la provincia. Golpean al personal, te entran. Sí, bueno, ayer en Chipoleti pasó eso, entraron y le pegaron a gente el año pasado desfiguraron a una pediatra también en el hospital de Cipolletti. Acá en Viedma hemos tenido personal a punta de pistola, intentar golpear a médica, se robaron los televisores de adentro de las habitaciones, carteras los mismos pacientes que se roban entre pacientes, se sacaron una moto hace poco de adentro del hospital. Entonces, el problema no es el personal, el problema es la faltante de personal de seguridad, de cámaras de seguridad y de políticas serias que hagan al funcionamiento efectivo de los edificios de salud y que sean seguros. Nosotros siempre decimos, desde nuestro hospital, nosotros no tenemos seguridad ninguna en ningún aspecto, y siempre lo denunciamos. Lo denunciamos de manera interna, con notas a las direcciones, con reuniones en las mesas de salud que teníamos, donde hicimos un informe detallado no solamente del SATI, sino de todos los hospitales de la provincia, cuáles eran las situaciones críticas, y ninguna tuvo respuesta. Entonces, en este contexto donde mediáticamente se dice que se hace, y al modo interno lo que nosotros vivimos en la respuesta que nosotros necesitamos urgente, no se ha trabajado en nada. Entonces, es muy difícil este contexto. Lamento profundamente que tengamos que estar pasando una situación así en un hospital regional que no solo da respuesta a la demanda es local, toda la región, San Antonio, Las Grutas, Conesa, claro. Incluso es el único lugar de internación pediátrico y neonatal, porque el privado no tiene internación pediátrica ni mucho menos atención neonatal. Así que imagínate si hubiera estado lleno como años anteriores de pacientitos ventilados o pacientitos complejos como hemos tenido muchos. La verdad que el panorama hubiera sido mucho más difícil, las derivaciones y los riesgos de vida en los pacientes. Y eso en la capital rionegrina no puede suceder. Bueno, en teoría. Te quería preguntar, no debería. Claro, si tenés una precisión más o menos cercana, aunque sea, porque anoche a mí me pasó, yo vivo en el centro, o sea, cerca de la clínica, y era era un coro de ambulancia. Vos decías que hubo un atentado. Claro, porque yo nunca había escuchado en mi vida algo similar en Viedma, ¿no? ¿Cuánta gente cuánta gente se trasladó a los centros de salud privados, más lo de Patagonia? O sea, ¿cuánta gente hubo que evacuar? Porque el término es evacuar. No es que fueron derivados por un problema médico, sino que están evacuados. El número específico no tengo, pero te puedo asegurar que más de 10 pacientes fueron derivados. Fue derivado no solamente los pacientes completos de terapia intensiva, sino que se llevaron el personal también con los pacientes al privado, se llevó pacientes a Patagones. A lo último ya es como que estaba límite al número de camas en el privado, porque también ellos tienen su demanda. Sí, obvio. Tienen mucha demanda. Entonces la situación fue difícil, pero ¿sabés qué también es lo llamativo? Es que no hubo ninguna comunicación oficial anoche, ni por parte de la dirección del hospital, ni por el mismo ministro. O sea, ellos tienen canales de comunicación en los cuales para sacar propagandas las sacan muy rápido,
pero anoche era un momento que la comunidad necesitaba saber qué estaba pasando, y éramos nosotros los que estábamos. Nosotros desde ASPUR, escribiendo en las redes sociales, y la prensa, que le compartía yo a la prensa, que iban levantando, iban compartiendo, pero fueron muchas horas de caos, y tampoco eso también evidencia que no están preparados para una contingencia en un hospital, ya sea acá o en cualquier lugar de la provincia. No importa. Bueno, una de las preguntas tenía que ver con eso, ¿no? Porque esto que señalabas que no había luces de emergencia una vez iniciado el incendio, que la manguera no tenían agua, que las cámaras de seguridad no funcionan. O sea, evidentemente no había un plan de evacuación, que obviamente nunca nadie quiere que se incendie nada, pero te puede pasar, ¿no? Que se te incendie un hospital o la casa de gobierno o lo que sea. Y además, déjame que te aclare, los bomberos del hospital están a 500 metros, tampoco es que tienen que venir de Comodoro Rivadavia, o sea, están ahí. Sí, pero vos sabías que bomberos se abastece de agua de los tanques de agua del hospital. Ajá, o sea, estamos al horno, va. Y no tenemos cisterna en las mangueras internas, o sea, es caótica la situación. Incluso anoche yo le preguntaba, sabiendo que no me iban a responder, porque no están autorizados a responder, pero yo le decía, ¿está en conocimiento bombero que no tienen una gota de agua dentro del hospital si el incendio hubiera escalado hacia arriba? ¿Sabían de que acá no, las salidas de emergencia, si se hubiera en la puerta que se ven fotos donde se va evacuando pacientes, se hubiera obstruido por fuego, vos tenés otras salidas de emergencia? Las otras salidas de emergencia tenés 50 centímetros y tenés el césped, no tenés cómo sacar los pacientes en cama o en camilla por otro lugar. Te hago una consulta y que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, evidentemente frente a todo esto que pasó, va a haber una investigación judicial, ¿no? Sí, imagino que sí. ¿Cómo, digo, cómo esperar esto, ¿no? Una investigación judicial, porque lo que pasó es gravísimo, se tiene que deslindar responsabilidades. Digo, ¿cómo vos veas porque de esto no tenemos antecedentes? Bueno, el único antecedente, me acuerdo, fue un incendio en tribunales, también a propósito, la causa tardó mucho tiempo, estoy hablando en tribunales en Viedma, recién empezaba el gobierno de Bereltinec, me acuerdo. Digo, ¿ves institucionalmente que el Estado rionegrino, más allá del gobierno, digo, el Estado, está preparado para hacer una investigación judicial de esto? Las cámaras no andaban, es como estar en Pampa y la Vía, toda la descripción que venís haciendo. A ver, te corrijo, las cámaras del hospital, ajá, hay cámaras internas que sí funcionan. Ajá. Lo que sí no tenemos cámaras y seguridad, ni luz, ni nada en lo que es la parte de patio, la parte de estacionamiento, que es donde se sacaban las fotos anoche, que te daba la entrada hacia el sótano. Está bien, el exterior, digamos. En la parte exterior. En la parte interior tenemos varias cámaras, que aún con cámaras puestas, se llevaron una moto hace poquito tiempo. Y hablando en cuanto a la justicia y en esto que decís vos, yo veo la justicia desde mi apreciación personal lenta en cuanto a las denuncias o los recursos de amparo, ponerle en cuanto a salud. Tenés el hospital de Sierra Grande, que tiene un recurso de amparo presentado por los riesgos edilicios, por problemas eléctricos, porque se les inunda, porque la gente, tanto pacientes como trabajadores, que ese recurso de amparo lo hicieron vecinos, no trabajadores, y todavía no avanza. Se vuelve a inundar 2 veces en estos meses atrás de ese hospital, y seguimos con promesas a largo plazo, la justicia no avanza en el recurso, o sea, es como cada vez más difícil, no tenés instituciones a donde recurrir que den respuestas concretas o por lo menos presionen. Y en la parte, por así decirte, legislativa que nosotros hemos acudido, o en todos los lugares que hemos golpeado en cuanto a defender la salud pública, y las mayorías últimamente lo que demuestran es que defienden intereses muy personales o muy selectos,
no están respondiendo a las necesidades de la población en general, no están respondiendo a garantizar salud pública. Tenemos leyes viejas desde 1986 que rigen todo lo que es las misiones y funciones y las complejidades de los hospitales. Sí, de hecho, estoy podrido de hacer entrevistas. Es agotante, pero bueno, hay que hacerlas. Hay un proyecto desde principio del año pasado que presentó Acevedo, que es uno de Roca, de la coalición cívica, para declarar la emergencia sanitaria, hospitalaria, que me parece que es una obviedad decir que existe una emergencia, y el proyecto nunca se trató. Más allá de que cuando uno habla individualmente todo el mundo reconoce que se está en emergencia, pero después hay otro proyecto por el tema de los ataques al personal, tampoco se trata. Es como que uno ve que hay una falta de, yo no diría o sea, yo no lo vinculo con el desinterés, sino que lo vinculo con falta de responsabilidad. Me parece que tiene que ver con otra cosa. O con la corporación de las mayorías. Bueno, entonces, también, sí, puede según ser. la cara de quien propone determinado proyecto, no se está pensando si va a ser beneficioso para gran parte de la sociedad. Se está pensando únicamente en que esa cara no me gusta y no se va a llevar los laureles de ese proyecto. Como no lo presento yo, listo, no sale. O sea, lamentablemente es así. Es lo que nosotros vemos. En cuanto al proyecto de emergencia sanitaria, nosotros pudimos intervenir, estuvimos charlando con la gente que lo presentó. Nosotros le decíamos, mira, entendiendo de que no rinden cuenta de los fondos económicos en salud pública, de que ya nos pasó en el gobierno anterior con Arabella Carrera y Esday en el Ministerio de Salud, donde nos vaciaron la salud pública, donde desaparecieron fondos que nunca nadie declaró, y que qué sé yo, y en este contexto actual, sacar una emergencia que solamente lo que va a llevar es esclavizar más al trabajador de salud, porque una emergencia sanitaria como la que pasamos en pandemia es poner a disponibilidad y a trabajar a destajo a los pocos trabajadores que te quedaron porque es una emergencia sanitaria. Entonces lo que yo le decía, y una emergencia económica, y también es un riesgo. La verdad que nosotros necesitamos de dinero, pero ¿qué pasa? Si no sabes ni a dónde va a ir. Hoy nos informan hace días de que se cobraron todas las deudas que tenía IPROS con la provincia, o con salud pública sobre todo. ¿Y qué pasó? Le digo, nosotros no vimos un peso. ¿Dónde está esa plata si es que la cobraron? Y no te la dice cualquiera, te la dice gente que maneja los papeles de los pagos y que ve las boletas y te dice, se pagó el 2018, por darte un ejemplo, Sí. Se pagó el 2018 a la fecha y están al día, y digo, ¿dónde está la plata? No rinden cuenta qué es lo que hacen con la plata, no rinden cuenta de qué es lo que compran, en qué condiciones lo compran. Si vos ves las licitaciones públicas de las medicaciones compradas y todo eso, y te aparecen como muy poquita. Entonces vos decís, ¿dónde están comprando? ¿O por intermedio de quién están comprando? Entonces, todas estas situaciones irregulares, la verdad que a nosotros como trabajadores no nos deja tranquilos. Y toda la transferencia a las demandas al privado y toda la cantidad de plata que se está pagando al privado. Entonces, es muy difícil también poder dar respuesta en salud pública si a vos lo único que te traen es un poquito de medicación y después ponés la cara y decís no tengo. No, eso está, sí, obviamente, eso está clarísimo. Marisa, bueno, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos, obviamente, por la entrevista, seguiremos con el tema. Que pasen un buen día, en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, no pensé hacer catarsis con vos. No, bueno, pero a veces hace falta. A veces hace falta. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.